y me libró de todos mis temores. Este salmo fue escrito por David cuando él era perseguido por el rey Saúl. El rey Saúl lo quería matar. David experimentó miedo, experimentó temor, porque pues él no quería morir. Entonces vemos cómo David sabía que el Señor lo escuchaba. Pero en algún punto sí hay algo de fusión en esas palabras. El miedo es una emoción más específica. Dice que se refiere a una amenaza, o peligro concreto. Entonces el temor es algo de manera más general y el miedo algo más específico. Que un temor que no hemos podido desechar de nuestras vidas, una inseguridad, algo que nos está alejando de esa relación verdadera e íntima con el Señor, debemos orar al Padre, debemos rogar al Padre que sea Él quien nos ayude, porque también es bien cierto que la mente es un terreno donde Satanás inyecta muchos pensamientos de insuficiencia, de inseguridad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este 9º episodio del podcast de Mujeres que Trascienden. Nos es un gozo poder estar nuevamente con ustedes. Crea que para nosotros es un reto poder hacer este tipo de trabajo, y lo hacemos con un solo propósito, de que juntas podamos crecer, podamos tener más fe, tengamos esa convicción de que el Señor siempre está con nosotros, y es a través de su palabra. Y bueno, no estoy sola, estoy con dos mujeres hermosas y que están siempre dispuestas a trabajar. Bienvenidas, amigas. Gracias. Bueno, les saluda a su amiga Valeria Betancourt. Como siempre es un gusto poder estar juntas, escuchando, aprendiendo de la palabra del Señor, y les invitamos a que sigan compartiendo, a que se suscriban a la plataforma y que compartan para que más personas se sumen a ver este contenido y este contenido les edifique y les bendiga. Amigas, es un gozo el poder estar nuevamente juntas. Gracias a Dios por esta oportunidad. Mi nombre es Vitia Alarcón y de verdad que para mí es un gusto el poder compartir este espacio para juntas seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Gracias por acompañarnos en este episodio número 9. Les bendecimos y estoy segura de que esta palabra, así como nos ha bendecido a nosotros, también las va a bendecir a ustedes. Así que quédense a verlo. Bueno, el tema de hoy es libres del temor. Y todos hemos experimentado en alguna etapa de nuestra vida miedo o temor. Y puede haber de diferentes maneras, en diferentes situaciones. Y algunos de estos miedos pueden ser el miedo a estar solos, el miedo a la muerte, el miedo a rechazo, a la burla. Bueno, hay infinidad de temores. Y esta palabra tan pequeña puede tener un gran impacto en nuestra vida. Y esta parte, Dios nos habla en muchas partes de la Biblia, del temor. Lo menciona más de 300 veces en su palabra. Y un ejemplo lo tengo en Salmos capítulo 34, versículo 4, que dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Este salmo fue escrito por David cuando él era perseguido por el rey Saúl. El rey Saúl lo quería matar. David experimentó miedo, experimentó temor, porque él no quería morir. Entonces vemos cómo David sabía que el Señor lo escuchaba, que sus oraciones eran escuchadas y que tenía su respaldo. Entonces este versículo y algunos otros nos van a ayudar a comprender mejor qué significa la palabra temor. Y bueno, para esto mi hermana Valeria tiene ese concepto. Sí, así es. Bueno, la palabra temor etimológicamente proviene de la raíz hebrea que es yirá o yira. Y esta significa tener miedo o respetar. Y también proviene del griego la palabra es phobos, que significa miedo o respetar. Ambas tienen el mismo significado, pero en sí el temor
para que lo entendamos mejor, es un sentimiento, es una sensación de algo que es más poderoso que uno mismo y está más allá de nuestro control. En otra parte encontré que dice que el temor es una emoción más general, que se refiere a la ansiedad o aprensión hacia algo, a diferencia del miedo, porque muchas veces pues confundimos eso, aunque significan diferentes cosas, pero en algún punto sí hay algo de fusión en esas palabras. El miedo es una emoción más específica. Dice que se refiere a una amenaza, o peligro concreto. Entonces el temor es algo de manera más general y el miedo algo más específico. Aquí encontramos en estas palabras una dualidad en esta palabra de temor, que más adelante en alguna de las preguntas vamos a profundizar. Así es. Bueno, la mayoría de nosotros tenemos un concepto básico de lo que es el temor, que se puede presentar como ansiedad, preocupación, pánico, horror, fobia. Pero en la segunda carta de Timoteo, en el versículo 1:7, nos dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O sea que cuando el Señor nos da su espíritu, en Él no cabe el temor. Cuando dice espíritu de poder, es porque nos da el valor o la fortaleza para poder enfrentar las circunstancias que se nos puedan presentar en nuestra vida. Pero ¿cómo afecta el temor a nuestra vida, Bit? Pues déjenme decirles, como ya mencionaba mi hermana Vale, el miedo o el temor es una emoción muy natural del ser humano. Dios lo colocó en nosotros como un estado de alerta, como algo que nos previene de algún peligro. Pero cuando se vuelve constante o desproporcionado, entonces se vuelve un problema. Irracional. Exacto, o sea, porque es irracional, está desproporcionado, porque todos en algún punto de nuestra vida hemos sentido ese temor. Sin embargo, cuando el miedo se sale de control, cuando el miedo toma medidas o toma dimensiones muy grandes, no solamente afecta una parte de nuestra vida, sino afecta todo. Afecta en lo físico, afecta en lo emocional y afecta también en lo espiritual. Entonces, en lo físico, el miedo produce estrés crónico, pánico. El miedo produce paranoia, no te deja estar tranquilo. Entonces el miedo aumenta el insomnio, el miedo o el temor aumenta el insomnio, aumenta la ansiedad, debilita el sistema inmunológico. Y lo que facilita obviamente las enfermedades, ¿no? El que seamos más propicios o como lo puedo decir, propensos a las enfermedades. También el miedo, imagínense cuánta es la afección que produce malestares digestivos también, porque cuando tenemos miedo o temor, la verdad es que nos afecta toda esta parte de nuestro sistema digestivo. Tenemos taquicardias, palpitaciones, bueno, etcétera. Eso en lo físico, imagínense. Pero no solamente eso, también nos afecta en el área emocional. Genera una gran inseguridad, genera desconfianza, afecta la autoestima, paraliza a las personas en la toma de decisiones. Pues la verdad es que el miedo y el temor afecta de manera muy profunda en todas las áreas de nuestras vidas. También en lo espiritual, el miedo nos roba la paz. El miedo nos roba esa tranquilidad que Dios ya depositó en nuestras vidas, hace que nos enfoquemos más en los problemas, hace que nos enfoquemos más en las situaciones difíciles. Tenemos miedo del futuro, temor del futuro, nos produce ansiedad, y eso en la parte espiritual, en lugar de hacer
un acercamiento hacia Dios nos aleja. Cuando permitimos que el miedo sea desproporcionado o que se salga de lo que es lo normal, porque como ya lo mencionábamos, todos tenemos miedo, todos tenemos temor y es algo muy natural. Pero cuando se desproporciona, cuando se sale de los niveles en los que debe de estar, entonces es cuando produce todos estos problemas en lo físico, en lo espiritual y también en lo moral, ¿no? En las emociones, en lo emocional, pero gracias a Dios, porque ya lo decía usted en ese versículo, ¿verdad? No nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de dominio propio. Bueno, sí, la preocupación y el miedo se hace constante en nuestra vida diaria, que ya interfiera en esa parte, bueno, puede resultar un problema de salud mental, como la ansiedad, la depresión, y muchas veces las personas que se deprimen pueden llegar hasta el suicidio. Entonces es un problema muy, muy grave, pero es bueno que nosotros pues lo pongamos en las manos del Señor, que siempre estemos confiando para que pues el Señor nos ayude, ¿verdad? Y también podemos pues buscar ayuda médica para que podamos resolver esto si ya es un caso grave, porque pues podemos experimentar miedo como algo normal, pero también un miedo irracional. Sí, así es. Bueno, vamos a ver cuáles son los temores más comunes entre las mujeres. Y quiero mencionar que según un estudio realizado, las mujeres son más temerosas que los hombres. Las mujeres tienen el doble de probabilidad de padecer ansiedad. Entonces, los temores más comunes son pues ser víctimas de violencia, padecer alguna enfermedad grave, la vejez, a quedar viudas. ¿Algún otro ejemplo? Pues también el temor o los temores más como comunes en la mujer produce inseguridad siempre, en todas las áreas de la vida. La inseguridad en la mujer es algo muy, muy marcado muchas de las veces, y obviamente el tener o el ser inseguros nos lleva a no tener una identidad bien establecida, ¿no? O sea, se nos olvida muchas veces que somos hijas del Rey de Reyes, y obviamente esto afecta en todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, hay una mujer en la palabra del Señor que podemos ver que ella pasó por esta situación tan difícil, sintió miedo, sintió que ya era el último momento de su vida. Sin embargo, en ese momento Dios la rescató. Y estoy hablando de la historia de Agar. No sé si en algún momento la han escuchado, pero pues recordemos que muchas veces el miedo o el temor inicia por algunas decisiones mal tomadas, ¿no? A veces tomamos decisiones que afectan en nuestra vida y de ahí se produce el temor. Agar, como sabemos, era la sierva de Sara, y en algún momento cuando Sarai decide que a través de ella Dios va a cumplir, a través de Agar Dios va a cumplir la promesa que les hizo, Agar se embaraza del patriarca, y bueno, en ese momento Agar toma la mala decisión de mirar inferiormente a su señora, ¿no? A su jefa. Entonces, a su jefa. Entonces, a partir de ahí, pues Sara obviamente empieza a quejarse, empieza a tener problemas con ella, y toma la decisión de correrla de su tierra, de su lugar en donde Agar estaba establecida. Entonces empieza como a molestarla, a cargarle la mano, como por aquí decimos a veces, ¿no? Entonces Agar toma la decisión, o sea, fue tanta su desesperación que toma la decisión de huir al desierto, y allá en el desierto sintió morir. Él fue invadida por el miedo, por el temor, pero aún en ese momento podemos ver cómo la mano de Dios se hizo presente en ella, aun cuando de verdad estaba ya a punto de morir, porque estaba en medio del desierto, no tenía agua, no tenía
nada. Entonces el Señor, nuestro Dios, le muestra un pozo de agua, extiende su mano sobre ella, pero le dice algo: cambia tu actitud. O le dice: vuélvete a tu señora y sométete. Entonces podemos empezar a aprender o empezar a ver cómo nuestras buenas decisiones también nos van a ayudar a empezar a quitar ese temor o esas inseguridades de nuestras vidas. Sí, aparte, bueno, hablando de temores comunes en las mujeres, también hay que, pues, ¿cómo lo podríamos decir? Conforme vamos creciendo, se van despertando o desarrollando ciertos temores. Por ejemplo, cuando nos convertimos en madres, hay otro tipo de temor. Y yo lo recuerdo muy bien cuando mis hijos empezaron a ir a la escuela, había mucho temor constante, si no es que diario, de ¿y cómo le está yendo en la escuela? ¿Se está comportando? ¿Qué tal que algo le pasó? O sea, siempre es un temor constante. Igual cuando salimos con niños, uno a lo mejor nos podemos cuidar bien, ¿no? Mejor, pero ya con niños es el temor constante de que no se crucen la calle, de que fijarnos, tomarnos de la mano, o sea, ese tipo de temores también son diarios, o sea, como bien lo dijiste, es natural, es una emoción básica de todos los días, pero cuando ya sobrepasa los límites, entonces sí hay que tener cuidado y Dios nos da también las herramientas para poder redireccionarnos, si así lo queremos decir, y ya ubicarnos, ¿no? Que Dios mismo nos ha dado la capacidad para ser libres del temor y no dejar seguir entrando esa emoción que hasta cierto punto no es buena. Ahora, hablando de ejemplos bíblicos, como bien lo dijo usted, hermana Mari, a diferencia de los hombres, las mujeres sí, porque somos más emocionales, estamos más propensas a tener… Es nuestro diseño. Sí, claro, a tener más temor, ¿no? O miedo, o fobias, o muchas más, todo lo que se deriva. Y también puede ser por cómo nos forman, ¿no? O sea, porque siempre te dice, como mujer, te tienes que cuidar de esto, te tienes que cuidar de aquello. Sí, claro, la cultura, la educación, etcétera, influyen muchísimo. O sea, producen en nosotros también inseguridades en algún punto. Y de hecho el temor o el miedo viene muchas veces por lo que nos dicen, más que por lo que es la realidad. Y decía que hay muchos ejemplos bíblicos de hombres que también tuvieron temor, y estamos hablando, por ejemplo, de Abraham, de Elías, de David, del mismo Jesucristo. Antes de ser crucificado, él también tuvo temor, pero era un temor pues natural, como ya bien lo decimos. Pedro también, cuando lo negó, hubo en él temor y hubo un arrepentimiento de esa culpa, ¿verdad? De esa acción que él tuvo. Y por último quiero nombrar a Judas. Judas, cuando lo traicionó, cuando traicionó a Jesús, en él hubo también esa culpa, una conciencia que no lo dejaba de decir: estás mal, lo hiciste mal. Pero a lo contrario de Pedro, ¿verdad? En Pedro hubo un arrepentimiento genuino. En Judas, ese miedo que él ya tenía por haber hecho eso que hizo, y esa culpa lo llevó a tomar una decisión, yo creo que la más equivocada de todas las que podamos tomar. Así es. Atentar con nuestra propia vida, yo creo que es la peor decisión. Y el miedo, si lo dejamos ahí, el miedo precisamente en sus procesos nos va llevando a esa decisión. Y es una herramienta que el enemigo usa. Cuando no nos damos cuenta de que hay miedo, de que hay temor, y ya eso sobrepasa, como bien lo decía, los límites, ya eso va creándose una bolita, ¿no? De ansiedad, de una extrema preocupación, de angustia, de sobrepensar las cosas, y eso se va convirtiendo poco a poco en una depresión. Y esa es una herramienta que el enemigo usa en cualquier ser humano, si no nos damos cuenta a tiempo, que nos puede llevar a la muerte. Sí. Y eso tampoco está bien, porque el único que tiene parte sobre nuestra vida y toda la autoridad sobre nuestra vida es Dios mismo. Así y Él decide cuando pues ya no vamos a estar aquí en la tierra, ¿verdad?
Pero la ventaja es que cuando todo es en su tiempo hay promesa y hay esperanza. Y cuando no, como en el caso de Judas, pues lamentablemente las consecuencias son fatales. Bueno, aquí el problema no es que tengamos miedo, sino que no nos dejemos dominar por Así él, es, sí. para que no traiga esas consecuencias que en muchas ocasiones pueden ser fatales. Sí, Y así otro ejemplo, pues ya lo mencionaba Valeria, el momento en que el Señor Jesucristo fue al Getsemaní, cuando fue a orar a aquel lugar, cuando fue traicionado y fue pues llevado preso, ¿verdad?, para ser crucificado. El Señor sabía lo que le esperaba. El Señor fue a orar al Padre porque tenía miedo, tenía ansiedad, porque Él pues fue 100% hombre, así como es 100% Dios. Amén. Pero como humano pues experimentó también ese temor, esa ansiedad de todo lo que iba a pasar, todo ese sufrimiento, todo ese maltrato, toda la burla, todo eso, el Señor pues sabía lo que iba a vivir. Mas sin embargo, el Señor nos enseña que Él pues fue a buscar al Padre, fue a donde nosotros también debemos de recurrir, porque no hay otro camino, no hay otro lugar, sino solamente a los pies de Cristo es que podemos nosotros pues vencer lo que con nuestras propias fuerzas no podemos vencer. Amén. Sí, así es. Amén. Sí, pues mire, ser libres del temor no es algo como que se nos va a quitar, porque nunca se nos va a quitar definitivamente este sentimiento o esta emoción, ¿no? Porque en realidad es algo innato de nosotros, los seres humanos, ¿no? Las emociones, los sentimientos son innatos, o sea, pertenecen a nosotros, es nuestro diseño que Dios puso en nosotros. Sin embargo, como ya les decía, ser libres del temor no significa que jamás lo vamos a volver a sentir, sino más bien es que ya no vamos a ser sometidos o gobernados por el miedo o por el temor. La palabra del Señor nos enseña cómo vivir en victoria, cómo vivir libres del temor, cómo ser realmente mujeres que sean libres, así como con la libertad que Dios ya nos ha dado. Y podemos iniciar reconociendo la raíz del temor. El temor suele nacer de experiencias muy dolorosas, de experiencias traumantes, de inseguridades que ya lo mencionábamos hace un momento. Muchas veces las inseguridades provienen o vienen de la cultura, de la educación que hemos tenido, o muchas veces de la falta de fe y confianza en Dios. Porque cuando tenemos la certeza de que Dios está de nuestro lado, entonces claro que va a haber temor, pero va a ser un temor bien direccionado, lo que mencionaba Vale, ¿no? Lo que pasó con Pedro. Pedro se arrepintió, Pedro sintió temor de haberle fallado a Dios, sin embargo, produjo en él un arrepentimiento genuino, lo cual salvó su alma. Muchas veces el miedo o el temor es alimentado por pensamientos negativos, y sobre todo por Satanás, que como dice la palabra de Dios, está buscando siempre la manera de que en nosotros haya inseguridad, de que nosotros no haya una verdadera certeza o firmeza de lo que hemos creído, porque cuando hay firmeza y certeza en el Señor, entonces Dios nos libra, nos rompe todas estas cadenas que quieren paralizar nuestra fe o estancarnos en nuestro caminar cotidiano en la vida del cristiano. Muchas veces hemos leído esta parte del versículo cuando Jesús se encontraba junto con sus discípulos en aquella barca en medio del mar, ¿verdad? Y que inició esa tempestad tan tremenda que los discípulos sintieron mucho miedo, mucho temor, y se enfocaron tanto en el viento y en la tempestad que se les olvidó que el creador de todas las cosas, que su maestro, iba con ellos. Entonces, muchas veces el miedo produce esto en nosotras, produce que se nos olvide
de quién somos hijas y de que el que calma la tempestad y de que el que manda callar los vientos está con nosotras. Se nos olvida recordar las promesas de Dios. Podemos ser libres del temor recordando que Dios dice en su palabra: no temas, porque yo estoy contigo. Y un dato que me causó mucha paz, mucha curiosidad también, y quiero investigarlos todos porque dice este dato que leí, que en la Biblia aparecen 365 veces la palabra no temas. Y lo que me causó mucho gozo es que es un no temas para cada día del año. Porque Dios nos dice en su palabra: no temas porque yo estoy contigo. En Isaías lo declara: no temas porque yo estoy contigo. Y la palabra del Señor dice que si Dios con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Dios, recordando las promesas de Dios, podemos ser libres de todo esto. Y también cambiar el temor por fe, porque nos hemos acostumbrado tanto a sentir estas emociones que se nos olvida que todas nuestras emociones deben ser sometidas a la presencia del Señor, porque cuando nosotros alimentamos nuestra fe en Dios a través de escuchar la palabra, nuestra fe crece y los temores se van en el nombre de Jesús. Amén. Así es. Bueno, otra pregunta es: ¿cómo distinguir el temor bueno y el que no? Hermana Vale. Bueno, decíamos al principio que las palabras de las que se deriva etimológicamente la palabra temor, hay un dualismo, que es tener miedo o respetar. Ahí encontramos la respuesta a esa pregunta. Tener temor de las circunstancias, eso no es bueno. Eso es lo que deseamos en todo este transcurso del podcast. El miedo a las circunstancias muchas veces nos va a paralizar, dependiendo cómo es que nosotros sepamos manejar el miedo o el temor. Por ejemplo, ¿no? Se acerca un perro y ya de verlo de lejos ya tenemos temor porque creemos que posiblemente nos vaya a morder. Pero ya cuando nos muerde, si es que llega a pasar, entonces ya tenemos miedo. ¿Miedo a qué? A que nos vaya a infectar de rabia, vamos a dejar de caminar. O sea, se nos vienen muchas cosas a la mente. Eso ya es un miedo específico. Eso es la diferencia de temor y miedo. Pero hablando acerca o más específicamente de esta pregunta, ese es el tipo de temor que debemos aprender a manejar para que no nos lleve, para que no nos gobierne, decíamos hace rato. Aunque es un temor natural, pero eso sí debemos de saber controlarnos. Por eso ya lo decía usted en ese versículo que dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor o cobardía, dice en algunas otras versiones. Y es eso precisamente, Él nos dio la capacidad de saber distinguir qué tipo de temor sentimos en ese momento y saber direccionarlo. Ese tipo de temor muchas veces trae consecuencias cuando no lo sabemos manejar, exactamente. Cuando lo sabemos manejar, bueno, también se puede convertir en un temor de cierta forma que nos hace reaccionar a una acechanza, a una advertencia, nos hace saber reaccionar y huir, ¿no? Y eso es bueno. Cuando sentimos eso y sabemos manejarlo de esa forma, es correcto. Pero hay un tipo de temor que es verdaderamente bueno, sano, correcto, el que todos de hecho deberíamos de tener, que es el temor de Jehová. Y ese tipo de temor lo dice el Salmos 111, versículo 10. Ese temor nos va a conducir a la sabiduría, porque dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese tipo de temor nos va a ayudar a todo ser humano que lo sintamos o que lo tengamos y que lo desarrollemos en nuestra vida. Nos va a llevar a ser sabios. ¿En qué? En nuestras decisiones, en nuestras actitudes, en nuestro hablar, en nuestro pensar. Nos va a hacer ser y crecer de una manera sabia, de una manera correcta. Ese tipo de temor
todos lo debemos de tener, es necesario, porque si no, entonces pues seríamos unas mujeres insensatas, ¿no? Unas mujeres que no, necias también, y eso no es correcto, no podemos vivir así, de esa forma. Por eso hay que distinguir o saber distinguir qué tipo de temor sentimos. Bueno, el miedo es parte ya de la naturaleza humana, ¿no? De cada uno de nosotros, pero si lo sabemos manejar adecuadamente, pues se convierte en una herramienta que nos va a ayudar pues para tener bienestar, para tener protección, porque el miedo nos hace alejarnos del peligro. Entonces esa es una parte que sí es bueno el temor, pero si lo sabemos manejar correctamente. Sí, así es. La Biblia dice que el avisado ve el mal y huye. O sea, no es, y cuando vemos obviamente algún peligro nos da temor, pero eso nos hace reaccionar y huir. Así es. Bueno, en Primera de Pedro 5:7 nos dice, echando toda nuestra ansiedad sobre de Él. O sea, nosotros podemos echar todos nuestros miedos, todos nuestros temores sobre de Él, porque Él cuidará de nosotros. Entonces, esta parte, el Señor siempre está al pendiente de nosotros, no es que Él pierda algún detalle o alguna situación que podamos estar viviendo, sino que Él conoce toda nuestra situación, pero si nosotros también aprendemos a pues echar todo lo que nos está haciendo daño, pues también Él nos va a responder, ¿verdad? Y pues lo hemos visto en los ejemplos que hemos puesto en este día, en que el Señor responde de una manera o de otra y nos dice, ¿no? Que no tengamos temor, porque Él estará con nosotros, que Él nos sostiene con la diestra de su justicia. En fin, en varias ocasiones nos habla a través de los profetas, por ejemplo Jeremías, cuando él tenía miedo de que el pueblo conspiraba contra él, el pueblo se burlaba, no le hacía caso. Entonces Jeremías estaba desanimado, tenía miedo, tenía temor. Mas sin embargo, él también reconoce que Jehová estaba con él como poderoso gigante. Así que, por tanto, los que lo perseguían, pues no prevalecerían, ¿verdad? No tendrían victoria en lo que le querían hacer a Jeremías. Eso también me lleva a, ahorita que hablaba de Jeremías, estaba pensando que muchas veces, o recordando más bien, en algunas situaciones, alguien que tenía miedo, y yo lo he llegado a escuchar, que le dicen, lee tal salmo, lee tales versículos, haz esto. Pero realmente la persona que tiene miedo o que tiene temor debe de saber identificar, y de que cuando le dan ese tipo de consejos no es que esté mal, yo sé que es bien intencionado, pero muchas de las veces lo hacen, quien recibe ese consejo lo hace solamente leyendo este salmo. Como amuleto. Sí. Exacto, como solamente leyendo este salmo yo ya voy a ser libre de este miedo que siento, pero realmente a veces, o la mayoría de veces, no pasa así. ¿Por qué? Porque leemos o leen sin fe, no creyendo tanto lo que dice la palabra, solamente como si fuera algo que se repite y hasta ahí quedó, y creen que solamente así se es libre del temor, pero realmente cuando tenemos toda nuestra confianza de que tenemos un Dios todopoderoso que echa fuera al temor con su amor, y leyendo su palabra, escudriñándola, pero con toda nuestra fe, creyendo que lo que dice ahí es real, es verdadero, y así nos va a pasar a nosotros, es entonces cuando desarrollamos en nosotros esa fe que todos necesitamos también para ser libres del temor, es necesario. Sí. O sea, todo inicia desde el reconocimiento a Dios, ¿no? Así es. O sea, reconocer, porque como bien decías,
O sea, el hecho de leer un salmo no me hace libre del temor, porque tal vez no lo estoy creyendo, tal vez solo lo estoy repitiendo y las palabras no tienen el suficiente peso. Claro, la palabra de Dios es viva y eficaz, pero si en mi corazón no hay esa fe de que Dios me puede libertar de ese temor, entonces no va a suceder nada. Todo inicia reconociendo quién es Dios, reconociendo que Dios es nuestro Salvador, que Dios, dice la palabra del Señor en el Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y sigue diciendo todo este salmo, y es una realidad. Dios es nuestro Señor. Dios es quien nos salva. Entonces, ser libres del temor inicia reconociendo quién es Dios, que Dios es nuestro Salvador. Dios es el que hace todas las cosas. Y después de ahí lo que decía, lo que mencionabas, ¿no? Renovando nuestra mente a través del conocimiento de la palabra del Señor. Dice en Romanos 12:2 que debemos transformar nuestro entendimiento por medio de la renovación de nuestra mente. Entonces, ¿cómo podemos alimentar nuestra mente, nuestro espíritu? A través de la palabra del Señor. Entonces, a través de cuando leemos la palabra de Dios, entendemos muchas cosas, porque también en primera de Juan 4:18 dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, debemos aprender a habitar en su presencia, a reconocer la grandeza de nuestro Dios y a depositar nuestra confianza en el Señor para así poder ser libres del temor. Porque dice la palabra del Señor que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sí, así es. De hecho, ese versículo que decías, Romanos 12:2, despuesito dice, ¿no? Para que entendamos cuál es la buena voluntad del Señor, que es agradable y perfecta. Y en esa voluntad precisamente es que sus hijas e hijos vivamos libres del temor. Amén, así es. Así es. Bueno, la fe en Dios también nos hace libres. Nos hace libres de la esclavitud, nos da esperanza, nos da consuelo. O sea, es lo que necesitamos para ser libres, para poder continuar nuestro caminar con Dios, porque nos da valor, nos da una esperanza firme en nuestro Señor Jesucristo, nos da la salvación, la victoria, la vida eterna. Sí, amén. Así que si hay algo que nos está robando la paz, si hay algo que un temor que no hemos podido desechar de nuestras vidas, una inseguridad, algo que nos está alejando de esa relación verdadera e íntima con el Señor, debemos orar al Padre, debemos rogar al Padre que sea Él quien nos ayude, porque también es bien cierto que la mente es un terreno donde Satanás inyecta muchos pensamientos de insuficiencia, de inseguridad, de etcétera, de muchas cosas. Sin embargo, cuando nos acercamos a Dios en oración, debemos pedirle al Señor que Él tome el trono de nuestro corazón, que Él tome el control de nuestra mente y declarar con nuestra boca que renunciamos a todo temor que nos está deteniendo, que nos está sometiendo, limitando a alcanzar el propósito por el cual hemos sido llamadas. Entonces, debemos recordar todos los días que Dios en su palabra dice no temas, y recordar que somos hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así es. El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. Él quiere sustituir el temor, dándonos su amor y su paz, dándonos pues lo que Él puede dar, ¿verdad? El amor, su amor perfecto que echa pues fuera el temor. Y pues en conclusión, hemos aprendido que el temor es real y viene a nosotros de diferentes maneras, pero también es cierto que no estamos solos, que el Señor está con nosotros, que el temor que podemos experimentar también es parte de la estrategia del enemigo para destruirnos, pero pues digamos como Jeremías, ¿no? Que Jehová está con nosotros como poderoso gigante. Entonces sigamos confiando en nuestro Dios. Él nos libera, Él está para ayudarnos, Él está para sostenernos todos los días de nuestra vida. Y bueno, el Señor nos va a liberar si nosotros clamamos a Él. Él nos va a liberar y en lugar de temor pues va a poner ese gozo, ese amor que solamente Él puede dar.
Cuando nosotros oramos y tratamos de estar en comunión con Él, pues Él nos va a escuchar, como escuchó a David, como escuchó a Abraham, como escuchó a tantos hombres de la Biblia que se mencionan, ¿verdad? Que experimentaron también temor. El Señor siempre escucha nuestras oraciones. Sí, amén. El Señor nos habla a través de su palabra y en un salmo muy conocido, podemos entender que esto es real, ¿no? Dice la palabra del Señor: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Y es que de verdad en los salmos podemos encontrar tanta riqueza sobre esto. Dice la palabra del Señor en el Salmo 46: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y luego dice: por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y aunque los montes se traspasen al corazón de la mar, no temeremos. Pero eso también hay que tomar en cuenta, que nuestro pensamiento debe estar en Él, para que eso no pase. Dice Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si no perseveramos en nuestro pensamiento, en las cosas de Dios, en su palabra, en su voluntad, siempre vamos a vivir atados al temor, y esa atadura solamente el Señor tiene el poder para quitarla. Es necesario que perseveremos, que sigamos escudriñando la palabra, que nos empapemos de ella, para que nuestro pensamiento no sean los distractores que el enemigo quiere poner con muchas cosas en la vida diaria, ¿no? En la rutina de siempre, sino más bien que sea la palabra, que cuando sintamos ese pequeño miedo que ya va empezando, ese temor, que distingamos y que aprendamos a renovar nuestros pensamientos, como lo decía Romanos, para que entonces perseveremos en la paz, que el Señor ponga paz y que perseveramos en su camino. Así es, en San Juan 27 nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces Él nos da palabra siempre hay palabra de consuelo, siempre hay palabra de aliento para que nosotros podamos continuar, ¿verdad? En nuestro caminar con el Señor. Pues Dios les bendiga, es un placer haber estado con ustedes. Esperamos que esta palabra pueda ayudarles, como igual nos ayuda a nosotros. Amén. Y deseamos Amén. que la paz de Dios esté con ustedes, y hasta luego. Dios les bendiga.